Listo, ya podemos arrancar. Bueno, padre, buenas noches, qué rico verlo. Ya hice la introducción, ya expliqué, ya saludé, hablé de los tres ejes, hablé pues del eje que nos corresponde el día de hoy, como para nuevamente contextualizarlos, la idea pues de la dinámica del conversatorio. Entonces, bueno, ya hice toda la introducción, padre. Sí. Arranquemos pues. Muy bien, una buena noche tengan todos y de nuevo, pues conjunto con la doctora Angélica, agradecerles ese espacio que hemos creado, que facilitamos. Es un espacio donde nos vemos, yo espero que nosotros nos veamos siempre involucrados a conversar sobre familias para tratar de ser como esa familia que no que los demás esperan, sino que nosotros somos capaces de construir de la mano de Dios. Hoy el tema, como lo decía la doctora Angélica ahorita, es el tema relacionado con la pareja. Vamos a alternarlo. Yo espero que la doctora también Angélica les haya explicado un poquito como la dinámica. ¿Les explicaste la dinámica que No, vamos la a tener? dinámica sí no. ¿Sí? ¿Se la quieres explicar? Sí, pues, o sea, la idea es que, bueno, yo les decía, ¿no? Que nosotros, digamos, traemos una propuesta como de abordaje teórico, sí, desde lo que la parte formativa, pues, tenemos sobre el tema de hoy, que tiene que ver con ese ese encuentro, ¿no? Ese primer encuentro, como ese inicio, ¿no? De la etapa, de ese ciclo vital de la pareja. Pero entonces la idea es que a medida que vayamos pasando, pues, esos pensamientos, esas Ujú. reflexiones, ¿sí? Digamos, si alguien está llamado y quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer alguna retroalimentación, pues que lo aprovechemos, ¿sí? No Sí. dejemos todo para el final, no, sino que si ustedes en el momento de lo que se está diciendo, Ujú. aquella reflexión o que de pronto lancemos una pregunta, ahí podemos entrar y conversar, porque eso no es ni una conferencia, ni una exposición, ni una charla, es un conversatorio simplemente que provocamos con una pregunta, con algo de teoría, con algo de reflexión, algunos videos, pero el que quiera tenga toda la libertad de preguntar, de aportar, eso sería padre. Muy bien. Bueno, entonces pasamos la diapositiva, Sarita, y les permitimos a todos escuchar la canción, el video de la Vale, canción. listo. Es una canción de Maluma, es una canción muy linda. Yo quiero invitarlos a que la escuchemos, que nos dejemos guiar de esa letra. Si algo nos toca de esa letra, pues qué interesante que la podamos también compartir en algún momento. Si quieren hacer algún comentario hoy estamos celebrando la conmemoración de todos los fieles difuntos y de cierta manera toca esa experiencia de las separaciones y de las pérdidas que se dan también a nivel de la vida de la relación, ¿no? Podemos pasar la diapositiva, Sarita. Esa es la pregunta de hoy. Es decir, ¿consideras que el primer encuentro configura la etapa inicial del ciclo vital de la pareja? Es decir, ahí lo que nosotros queremos como que podamos reflexionar un poco es pues haciendo también como una transliteración de esa pregunta es, ¿será que qué es lo que hace que la chispa arranque la relación? El lugar donde nos encontramos, la persona con la que nos encontramos, el momento en el que nos encontramos, las personas que facilitaron ese encuentro, que lo preparamos, que no lo preparamos, que se fue casual, todo eso que es como la chispa del primer momento, hasta donde se necesita que sea tan fuerte o que incida para que se dé el comienzo de una relación de pareja, ¿no? Entonces no se les olvide, por favor, la pregunta, que sobre eso es que va a girar toda la conversación. Pasa la diapositiva, por favor, Sarita. Ese es el texto inicial en el que nos queremos apoyar desde la parte bíblica para este encuentro y está en Mateo 19 del 4 a 6, que habla precisamente sobre lo que es el comienzo de la relación desde Dios, desde la Biblia. Él respondió, ¿acaso no han leído que desde el principio el Creador los hizo varón y mujer? Y añadió, por esto el hombre, es decir, ahí también inclusive por una cuestión de inclusión, no solamente el hombre y la mujer, el hombre o también la mujer abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer o a su marido y formarán los dos una sola carne. De tal forma que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe.
Entonces, decir, ahí ese es el texto de reflexión y pues yo quiero invitarlos a que pensemos desde Dios cuál es el ideal de la relación. Es decir, siempre es a dejar y a construir, dejar y construir. Esos dos, es decir, parece que es necesario para que se pueda construir, dejar. Si no se deja, no se construye. Si no se construye, no se deja. Y eso tiene que ver mucho también con la cuestión de que una relación de pareja, la solidez de una relación de pareja se equipara al nivel del vínculo entre la madre y el hijo, o la madre, el vínculo materno, ¿no? Es decir, porque a veces se cuesta tanto que se construye una relación de pareja. Se cuesta mucho porque es decir, no hay nada, no, la otra, lo que me están ofreciendo no tiene tanto peso como lo tiene el cordón umbilical ahí. Es decir, eso lo podemos conversar más adelante, porque de todos modos, para que se pueda construir algo nuevo, tiene que ser más grande o tiene que ser de la misma calidad de lo que nosotros estamos dejando, que es el cordón umbilical o que es el mundo de la vida, el vínculo materno o el vínculo con los padres. Pasamos, por favor. Bueno, ahí, es decir, fuera de la palabra del Señor de hoy, del Mateo, que acabamos de compartir, eh, hemos traído ahí, hay 3 diapositivas, están un poquito medio cargadas de texto, pero yo los quise traer textualmente. Esto que les quiero compartir tiene mucho que ver con nuestra experiencia de grado. Fue nuestra tesis de grado con el padre Felipe Alvarado. Esto es parte de ese marco teórico que utilizamos para poder entender qué es un vínculo. Es decir, ¿por qué hablamos de que se rompió un vínculo? Es decir, cuando se rompe un vínculo no es que se rompió cualquier cosa. Es decir, el vínculo cuando se rompe, no sé si se logra romper y transformarse en otra cosa o qué, pero de todos modos nosotros estamos hablando de algo que no es tan fácil de que se rompa, pero se rompió. Es decir, se rompió porque no era vínculo y era más bien una relación, o se rompió porque era una relación y no se logró construir un vínculo. Entonces aparece un personaje, Gloria Sierra. Ella, dentro de la investigación que nosotros hicimos, ha hecho todo un trabajo muy interesante sobre la vida de la pareja, ¿sí? Y entonces ella habla ahí definiendo lo que es el mundo de la pareja, lo define un sistema único, diferenciado y entretejido con lazos visibles e invisibles, que tiene puntos de encuentro, búsquedas internas compartidas, expectativas de presente y futuro y sueños de compañía y vida en común. Es decir, no, cuando habla de un sistema está hablando de algo, ¿no? De algo, ¿no? Es que hay que entender la relación de pareja, inclusive en la cuestión del proceso, de un proceso terapéutico. Cuando hablamos de la relación no es una cosa amorfa. La relación es algo vivo, es precisamente lo que hace que yo sea contigo. Es decir, lo que define lo que somos nosotros dos es lo que se llama relación. Entonces la relación no es cualquier cosa. Hay que dejar de ver la relación como si fuera algo, una cosa. La relación no es algo, no es una cosa, es algo que tiene vida, que nació, creció, se reprodució y murió. Es decir, vive también un proceso, como todos los seres vivos, vive un proceso. Y entonces ella dice, es único. Es decir, el sistema que construyeron Lucy y Oscar es muy distinto al vínculo, a la relación que construyeron Carol y Jonathan. Es muy distinta a la que construyeron Mario y Angélica. Es decir, ¿por qué? Porque es que cada ser humano, así como somos únicos como seres humanos, también nuestra relación es única. Ahora, eso es diferenciado y el gran peligro que a mí me parece que a veces aparece aquí es cuando dejamos que entre muchos modelos en nuestra relación. Y entonces si nosotros fuéramos como Pepito y Pepita, si fuéramos como Teresita y Andrés, porque es decir, eso significa que no logramos diferenciarlo. No se está diferenciando la relación.
Las relaciones son diferentes porque nosotros somos diferentes y está construido de una cantidad de lazos. Hay cosas que nos unen, hay cosas que hemos ido construyendo como proyecto de vida, que es nuestro presente, es nuestro pasado, es nuestro futuro en la relación. Eso hace que sea único, que sea como no hay otra en el mundo, por más que haya uno que sea muy parecido a mí y que haya uno que sea muy parecido a ti, ¿sí? Entonces ahora Claro, dice, padre. ¿perdón? No, que digamos que para complementar y para hacer la unión Sí. entre lo bíblico y lo psicológico, esa unicidad de la que usted está hablando, ¿sí? Esa unicidad, o sea, se es único, ¿sí? O se da esa unicidad Un solo ser. porque los dos deciden eso que usted está diciendo, ¿sí? Porque decidimos ser pareja, entonces ya no somos dos, sino que somos una pareja, o sea, uno, Sí. unicidad. Y Pero eso tiene que ver con lo que usted hablaba al principio y es a cuánto estoy dispuesto también a renunciar, ¿sí? A cuánto estoy dispuesto, porque renunciar es ese también, es como esa metáfora del cordón umbilical, ¿no? O sea, a separarme de ciertas cosas y a traerme otras en esta unicidad. claro, sí, Vuelvo, porque es que vuelvo, de cierta manera el vínculo está representado en el cordón umbilical, pero es que el cordón umbilical es lo que me ata a, ¿sí? ajá, Y se supone que lo que me debe de atar al construir una relación de pareja, lo único que me tiene que atar eres tú, exacto, ¿sí? ¿Listo? perfecto, padre. Muy bien. Entonces, ahora, lo que dice ella también, Gloria Sierra, habla de que precisamente se tiene que dar cambios porque porque es viva. Es decir, eso no se nos puede olvidar a nosotros. La relación de pareja tiene que, al entenderse que es viva, tiene que estar mutando, tiene que cambiar. Por eso a veces de pronto sentimos ya nosotros no nos amamos de la misma manera como nos amábamos antes, pero es que no es lo mismo, o yo no sé, ustedes son los expertos en ese sentido. ¿Será lo mismo amarnos cuando tenemos un año, cuando tenemos 5 años, cuando tenemos 10 años? Yo creo que el amor tiene que cambiar como vamos cambiando nosotros, ¿no? De pronto no sé qué se fortalece, si es lo fundacional de la relación o es de pronto más bien lo organizacional de la relación. Porque esos dos elementos, a veces de pronto uno, lo fundacional es que vamos entendiendo, sí, claro, nosotros primero estábamos pensando era en conseguir el apartamento, ahora ya tenemos el apartamento. Entonces, pero ahora ya estamos pensando es cómo organizamos mejor ese apartamento. Las expectativas, los sueños, la lucha, los sacrificios se mueven es hacia otra parte donde también está involucrada la relación a vivir unos cambios permanentes, ¿no? Porque de pronto el hecho de construir una sola realidad y ahora es una responsabilidad hacia la construcción cotidiana. Por eso todo se va organizando desde esas dos pautas, que es lo que me parece interesante de lo que plantea Gloria Sierra cuando habla de que es un sistema. Es un sistema que permanentemente está sometido al cambio y que la responsabilidad de que el sistema funcione es de los que están ahí sistematizados en ese vínculo, ¿no? Pasa la diapositiva, por favor. Si hay algún comentario, estamos escuchando. Aquí también aparece otro personaje dentro de los que nosotros consultamos, que es la psicóloga Sonia Lyubomirsky. Ella hizo, obviamente, ella fue citada por Elizabeth Weil en el New York Times de 2013 y ella tiene una frase que a mí me pareció interesante volverla a traer. Eso también son frutos de nuestro trabajo de consulta y de investigación. Revela que el impulso de la felicidad de la pareja recién casada dura los primeros 2 años y que posteriormente los cónyuges regresan a buscar un estado de bienestar previo al matrimonio. ¿Qué lo pone a uno a entender? Yo no sé, es decir, allí es donde está la cuestión, ¿cuál es el bienestar previo al matrimonio? ¿Qué es lo que hay antes del matrimonio que parece que tiene tanta fuerza a que en algún momento, inclusive luego lo vamos a ver, que hace que de pronto lo que estamos viviendo en este momento como que parece como una gelatina, tiene la firmeza de una gelatina? Es decir, todo se mueve y al estarse moviendo hay el riesgo de que de pronto se desbarate. O también al darnos cuenta de que se está moviendo,
Entonces, ¿por qué qué es lo que hace que nuestra relación como que se mueva tanto? ¿Hacia dónde es que se está moviendo? ¿Qué es lo que está generando ese movimiento que estamos viviendo? Y entonces ella dice, uno de las apuestas siempre de una relación de pareja, y para esta señora Sonia o Sonia también, es decir, a ella lo que dice es, hay que apostar es a la felicidad. Ese es la mayor apuesta de una relación. Yo no me caso para ser infeliz. Yo me caso es para ser feliz. Ahora, la construcción de la felicidad no es un estado, es un camino. Es decir, que uno esté como dispuesto siempre. Ahora vamos avanzando, pero ¿qué es lo que yo estoy dejando en ese caminar? Porque muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta que estamos caminando y que estamos caminando un camino que nosotros dos nos hemos propuesto a caminar. Y esta etapa nos lleva a pensar de pronto, ¿será que lo que yo estoy dejando ahorita no lo necesitaré más adelante? Sí, doctora Sandra. Eh, que pues suena muy lindo que en el matrimonio se busque la felicidad, pero en los estándares actuales muchas parejas jóvenes creen que la felicidad es el sentirse bien y no implica sacrificio, porque realmente el sacrificio hace que a veces uno se sienta sobrecogido y cansado y abrumado y con rabia, de modo que habría que, para mí, definir qué es realmente la felicidad y cómo se llega ahí, que no es Yo le simplemente preguntaría, sentirse contento y yo las le mariposas. preguntaría a usted, doctora Sandra, ¿qué es para usted, qué usted entiende lo que es la felicidad? ¿Qué es lo que usted ha ido entendiendo a lo largo de su matrimonio? ¿Cuánto tiene de casada? ¿Cuánto El tienen de casada? próximo año, padre, para que anote ahí, 25 el próximo marzo, Bueno, la felicidad, ¿qué es 25 la felicidad años. en esos 24 años para ustedes? ¿Cómo se define? ¿Se desconectó la doctora? Bueno, Sandra se salió. Sí, porque es que claro, definir la felicidad, sí, ahorita, espérate un momentico, por favor, Lucy. Definir la felicidad es a veces tan complejo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan la película de Buscando la Felicidad y qué era la felicidad. No es inicialmente la felicidad era una cosa y después la felicidad se volvió otra. Pero generalmente ese estado donde yo me siento bien en lo que vivo, es decir, siento tanto bienestar, no solamente un bienestar externo, sino también un bienestar interno. Ese bienestar se refleja también en los tipos de relación que yo establezco con mi entorno y con la persona que se supone que yo estoy construyendo esa relación. Yo no sé si la doctora Angélica piensa lo mismo. Lucy estaba levantando la mano. Les agradezco si levantan la manito Padre, o marcan allí. Sí, discúlpeme, es que tengo una conexión de internet, tengo una conexión de internet muy inestable y en el sí. momento en que tenía que contestarse, cayó, disculpe. Hágale, pero ya listo. Hágale pues. Pues mi punto era que para llegar a la felicidad, tal vez la felicidad puede que para diferentes parejas tenga una Distinto, definición muy diferente. particular, Sí. pero mi punto es que ninguna felicidad llega, o sea, la resurrección Colina. llegó después de la crucifixión y no al Sí, revés. sí. La resurrección llegó después de la crucifixión. Sin crucifixión no hubiera resurrección. ¿Se volvió a caer? Sí, se le volvió a caer la señal. Dale, Lucy, dale. Mientras se conecta Sandra. Padre, para mí todo depende porque los primeros años para mí fueron los más duros, porque es cuando uno conoce en verdad a la otra persona o empiezan a quitarse las máscaras con las que habían en el noviazgo de que tú eres perfecto para mí, yo soy perfecta para ti, no tengo ni un solo defecto. Y en los primeros años del matrimonio es cuando empieza a ver uno quién es en verdad la otra persona.
y empieza a aceptarla como esa persona es y empieza a encaminar los cambios que debemos seguir para poder acoplarnos por medio de la comunicación y el apoyo de la familia, porque yo también me he dado cuenta que la familia de la otra persona es importantísima. Y además, para poder llegar a como esa satisfacción, a esa felicidad, a mí me parece que la base de todo es el respeto, la comunicación, o sea, no asumir, porque el otro se quedó callado, entonces yo pienso que pensó eso, pero no fue esto, y entonces empiezan las discusiones y todo eso. La comunicación, la confianza en la otra persona, y esa confianza nos lleva a una fidelidad, porque sin fidelidad, si no hay fidelidad, no hay nada tampoco. Entonces, saber que uno cuenta con la otra persona en las buenas y en las malas, y que por medio de Dios que está centrado en el matrimonio de uno, porque sin Dios nada, o sea, no hay forma de poder sobrevivir un matrimonio con ayuda de Él, la fe que tenemos en Él y el amor mutuo basado en esa confianza y en esa comunicación. Yo pienso que llega uno a esa felicidad en el matrimonio. Yo rescato algo de lo que tú estás diciendo, Lucy, que me parece muy interesante. Cuando hablas de los 5 primeros años que fueron los más duros, yo trato de entender allí, por ejemplo, de pronto lo que es la felicidad. Es decir, primero yo entiendo lo que yo voy entendiendo desde el mismo campo de la relación de pareja, es que yo no me casé contigo ni para desgraciarte la vida, ni para que tú me desgracies la vida. Pero entonces, es decir, cuando yo siento que lo que yo esperaba en el matrimonio no fue lo que estoy viviendo, entonces es lo que dice Sonja, que hay una tendencia en los primeros años son decisivos en la misma consolidación de esa felicidad que se planteaba al comienzo y que de pronto incluso, no sé, eso cuando hablamos del chispazo que arrancó la relación de pareja, ¿en qué momento yo empecé a sentir que con este iba en serio o con este iba en serio? ¿Qué tiene que ver esa felicidad que yo estoy buscando en mi relación contigo? Y por eso estoy buscando que fortalezcamos nuestra decisión desde una relación mucho más firme como es el vínculo, ya sea en la celebración del matrimonio civil, del matrimonio católico, o en la misma decisión de decir, vámonos a construir una relación. Es decir, nosotros no nos vamos a casar ni por un lado ni por el otro, pero vamos a formar un hogar. Es decir, cuando yo siento que lo que yo buscaba contigo no es lo que estoy viviendo, ¿qué se hace para encontrar la felicidad allí? Porque ella dice, eso es uno de los factores que hace de que, por ejemplo, mire, 2 de 5 matrimonios terminan en divorcio. Y según una investigación estadounidense, las razones principales son falta de comunicación, pero si decían que se hablaban. Y en un 6,7% y la infidelidad con un 59%. Es decir, pero si se supone que en estos primeros años, que se supone que todo está a flor de piel, que todo está funcionando, apenas nos estamos conociendo, nos estamos tal cosa, no la otra. ¿Qué pasó allí? Es decir, ¿cómo apostar a la felicidad cuando yo siento que me salió paquete chileno el matrimonio? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que yo pensaría, digamos, retomando lo que está diciendo Lucy, Lucy. La felicidad se da en la medida en que lo que yo apuesto, el otro también lo está, ¿cierto? También lo está colocando en esa apuesta. Entonces, si ambos apostamos a lo mismo y estamos construyendo lo mismo, Sí. ahí va a haber esa felicidad, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, había comunicación, sí, nos comunicamos, pero sí, había comunicación, pero no había una apuesta en común. Claro. Pues entonces pasaron 5 años y yo estoy optando por una cosa y el otro quiere otra, entonces yo nunca me di cuenta de eso. Entonces, claro, de ahí vienen los divorcios o las separaciones. Pero ese estado de felicidad, como usted lo decía, padre, ese estado de bienestar, digamos, desde el terreno psicológico, es esa, digamos, ese es ideal que lo que yo encuentro en el otro, sí, es el ideal, lo que yo pido lo encuentro en el otro y viceversa. Y en ese encuentro, sí, en ese encuentro vamos hacia metas comunes y eso es lo que perdura en el tiempo. Eso es lo que hace que yo no me vaya a buscar otras cosas o que termine con mi matrimonio porque es que voy, ¿sí? Voy en esa misma línea. Eso sería como la felicidad, ¿no? Como ese estado Sí. de poder lograr
lo que me propuse y que voy con otro caminando en eso Mira, mismo. yo lo que voy entendiendo también de cierta manera, o lo que he ido comprendiendo, que los primeros años son muy de proyección individual. Es decir, es lo que yo busco, lo que yo quiero, lo que yo siento de que para mí es muy importante. Es decir, cuando yo siento de que yo no me casé con un muñeco, que yo no me casé con un sueño, que yo no me casé, que la transformación de lo que a veces en la misa, inclusive hasta lo he dicho, ¿en qué momento mi príncipe azul se convirtió en un sapo? ¿En qué momento mi bella durmiente se convirtió en la malvada bruja? El lunarcito del noviazgo es la verruga del matrimonio. Esa frasecita yo la tengo por ahí desde hace rato guardado porque yo digo, pero si el lunar, porque antes yo lo veía como un lunar y ahora lo veo como una verruga. Porque antes, para mí, el disfrute de eso, si eso fue una cosa de lo que me llevó a dar paso, a sentir que eso cambió. ¿Cómo se sostiene? Qué interesante lo que están diciendo, porque si hay algo que tiene que permitir que la felicidad siga siendo una apuesta de los dos y ya no es de lo que tú quieres o lo que yo quiero, sino es de lo que nosotros dos somos capaces de construir. ¿Sí o no? ¿Listo? Pasa por favor la diapositiva, Sarita. Aquí hay otra cosa bien interesante dentro de esto y lo resalté ahí en la parte porque eso lo está Roisblatt. Todos estos son puros terapeutas de familia. Muy interesante, sobre todo ese primero, que en ese nosotros nos centramos mucho en la parte de la investigación. Él habla de la primera etapa del ciclo vital familiar que se contempla como el periodo de la formación de la pareja. Es de eso que estamos hablando, es decir, pero ¿de qué depende que ese primer momento, esa chispa que se desarrolla en el primer momento, se convierta para nosotros como en una primera etapa de nuestra relación? Porque a veces hay cosas que uno dice, no, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Y ustedes recuerdan dónde se encontraron? ¡Ah! Padre, ha pasado tantos años, pero yo me acuerdo, yo siento que hay cosas que en la primera chispa de mi vocación, yo me acuerdo tanto hay canciones que a mí me recuerdan ese primer momento. Hay lugares que a mí me recuerdan siempre el primer momento. Volver al seminario es para mí ir al primer momento, al primer chispazo. Entonces dice aquí, al mismo tiempo se da de la unión de dos vínculos con perspectivas distintas. Es decir, esos dos vínculos con perspectivas distintas, es que yo no nací de un aguacate. Yo soy de una familia, lo que ustedes estaban diciendo ahorita. Cuando se juntan dos familias, dos costumbres familiares, dos pautas de crianza familiares, dos historias personales familiares. Es decir, en cada uno de nosotros hay dos cosas muy particulares que están siempre como ahí tallando en nuestra identidad personal, y es la parte de lo intrapsíquico, es decir, cómo yo me he ido construyendo como persona, cómo yo veo el mundo, cómo yo siento que percibo la relación, cómo yo siento de que pienso de lo que es el matrimonio, de por qué yo siento de que el matrimonio católico, el matrimonio civil y el matrimonio y la unión libre es para mí tan distintos. Todo eso entra dentro de la misma introyección de lo que hemos ido viviendo, aprendiendo, de lo que hemos ido conociendo en nuestro mundo individual. Y lo otro es también la manera como nosotros vamos construyendo las relaciones. Por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho. Por ejemplo, algunas relaciones se han dado desde la parte virtual. Y es decir, y hay personas que buscan crear relaciones más fácilmente con lo virtual que con lo real. Yo no sé, ahí es donde uno dice, ¿qué pasa con esa pareja que se conoció a través de una pantalla? Y entonces él colocaba la imagen de Superman y ella colocaba por allá la de Marilyn Monroe. Entonces decir, se conocieron fue Marilyn Monroe y Superman. O aparece el gato allí, que es el gato el gato, mi gato, y entonces aparece el gato y el otro aparece por allá con un paisaje, con una profundidad que no se ve ni si es verde o es azul. ¿Eso qué pasó?
¿Eso qué dice ya en la relación de nosotros dos como pareja? Que de no acoplarse esas dos perspectivas distintas, debidamente en cuanto a la regulación de las normas de convivencia, el establecimiento de componentes indispensables en la relación, como la comunicación, el amor, el respeto, generan desequilibrios a nivel afectivo, económico, sexual y social. Eso sería lo que yo resaltaría allí de esa partecita. No sé si quiere alguno compartir en ese sentido lo que estamos hablando de esa primera etapa del ciclo vital. Es decir, ese comienzo es muy importante y ¿de qué depende de que se vuelva una etapa de nosotros dos de la pareja? Sí, Sandra. ¿Sandra? Perdona perdona si se cae de nuevo, pero padre, creo que como oí a alguien explicar recientemente de una manera muy clara, y No yo se te escucha bien, Sandra. Sandra, no se te está escuchando bien. Se te escucha muy distorsionada lo que dices. gracias, luego de No se te está escuchando absolutamente nada. Mira, hazte más padre, cerca no puedo, no puedo participar porque mi internet está o acércate más a la fuente tuya. Ponte más cerca de la fuente de internet que tienes, del módem, y de pronto no, puede ser que mejore. No, se cayó. ¿Listo? ¿Podemos pasar, por favor, Sarita? Mire, por ejemplo, aquí estamos hablando de otros aspectos que se tienen en cuenta, por ejemplo, en la consolidación de la relación de pareja, es decir, hasta dónde cuando nosotros estamos pensando en la relación, entendemos, por ejemplo, que esto es de Fernando Codú, este libro, es muy interesante. Se lo recomiendo si lo encuentran por allí. Es un libro que ya no se encuentra tan fácilmente, se llama La aventura de ser pareja. Este es un libro que vale la pena leer. Y, es decir, aquí habla de cositas, de pronto solamente como para que leamos cosas, no para que apliquemos eso, porque de todos modos cada uno habla de su propia experiencia, pero qué interesante, ellos aportan, esos son unos esposos, Fernando Codú y Carmen Luz Méndez. Ellos son esposos. Este librito es de como de 1980 más o menos, no 1800, no 1980 y piola. Pero imagínense que para nosotros fue base fundamental en el proyecto de investigación. ¿Y qué dicen allí? Por ejemplo, hablando de eso, entre los criterios que entran en juego para la constitución de una relación de pareja y que al mismo tiempo son elementos que se denominan como espacios de desencuentro, lo que nos une también nos puede desunir. Entonces están, primero, los seres humanos somos diferentes como consecuencia de nuestra configuración biológica y al desarrollo de nuestra personalidad debido a los micro y a los macroculturas en las que nos hemos formado y entre las cuales la principal de todas es la familia de origen. Cuando yo me despego de mi familia de origen, yo ya traigo una imagen de una relación. Yo ya traigo una imagen de una familia. Yo ya sé cómo quiero educar mis hijos, cómo quiero criar a mis hijos. Es decir, hasta qué punto, por ejemplo, el hecho de que nos hayamos encontrado pasando por una situación bien difícil, yo acababa de terminar una relación de pareja de 5 años y ella pues obviamente acababa de dejar su novio, nos encontramos por allá llorando al pie del parque de Caicedo y resulta de que en ese momento ella como que estaba mirando las palomas ahí del parque y yo en ese momento estaba mirando para la catedral de San Pedro. ¿Qué significa el que ella esté mirando las palomas y él esté mirando para la Catedral de San Pedro? Están en el mismo lugar, tal vez sentados en la misma banca, pero cada uno está mirando para otro lugar distinto. En ese mirar para la catedral te atravesaste tú, ¿sí? Te atravesaste tú. ¿Y eso quién fue que se le atravesó? No, es que Dios me la colocó. Dios me lo colocó. Pues claro, si usted está mirando para la catedral, y está pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a encontrar una persona bien especial. Y resulta de que porque se le haya atravesado, tal vez no fue la que Dios le mandó, sino fue la que le interrumpió la mirada hacia la catedral. Pero usted sintió que algo pasó ahí muy especial.
esta parte de la diferencia que hay de las formaciones que tenemos cada uno de nosotros, eso sí que incide en la relación de pareja. Lo otro que ellos dicen, la concepción del mundo que cada uno tiene puede determinar la concepción que se tiene del otro en la relación de pareja y del tipo y la calidad de las interacciones que se es capaz de establecer con los demás, ser con y estar con. Es decir, por ejemplo, nosotros tal vez hemos sido criados en un ambiente, yo recuerdo mucho de mi papá que nos insistía tanto, a él no le gustaba mucho que nosotros estuviéramos en la calle. Es decir, eso es una formación. Y a él no le gustaba, y él le gustaba que cuando llegara a la casa que nosotros estuviéramos en la casa. Y si nos encontraba, pues ahí se armaba un problema con mi mamá, porque es decir, nosotros habíamos salido porque ella nos dejó salir y no nos colocó límites. Eso ya es parte de mi vida. Es decir, eso que tiene que ver, esos mundos de los cuales que he aprendido yo, qué significa estar con hermanos a estar sin hermanos. El hecho de que yo sea hijo único o hija única, eso en qué incide en la relación de pareja. Yo vengo de una familia donde todos somos hombres, o yo vengo de una familia donde todos son mujeres, o yo soy el mayor o yo soy la menor. Eso que tiene que ver con, por ejemplo, ser con y estar con. El otro elemento, la construcción de toda relación con otra persona y específicamente la de ser pareja, está supeditada a la posibilidad que se tiene en la redefinición de la propia identidad por parte de cada uno de los cónyuges que permitirá el paso del yo-tú a un mundo comprendido desde nosotros. Es decir, por ejemplo, qué difícil es, y hablábamos creo que la vez pasada, no sé si hablamos o yo estoy soñando, pero me acuerdo que alguien decía sobre esa dificultad de pensar como casado y seguir manteniendo formas de soltero, seguir manteniendo formas de soltero. No parece que la que me casé fui yo, padre, porque él todavía sigue siendo el soltero de la casa. Es decir, ¿qué es lo que ahí está? ¿Cuál es la dificultad allí? Porque a él le cuesta sentir, por ejemplo, que el hecho de que me avise o que ella me avise a mí no significa que que me esté pidiendo permiso. Esas cositas que son aparentemente tan triviales, también de cierta manera están definiendo el tipo de la relación que nosotros tenemos. Y la última que ellos definen es que la sexualidad, tanto en su comprensión como expresión, es significada de forma distinta entre el hombre y la mujer. Es decir, ¿qué significa casarse para el hombre desde el campo de lo sexual? Por eso, hace poquito estaban definiendo un poco a nivel de una ley. Yo no recuerdo en este momento si alguno sabe de esa ley. Qué interesante que salió que el matrimonio no significa tener todos los derechos de propiedad sobre el otro a nivel sexual. Es decir, cuando yo me casé con alguien que yo puedo hacer lo que quiera con ella, porque al fin y al cabo es mi esposa o es mi esposo. Y entonces, ¿qué es lo que la ley está definiendo? Que eso no tiene nada que ver con los derechos que se adquieren cuando construimos una relación de pareja. Yo estoy construyendo una relación, no estoy adquiriendo una propiedad sobre el otro que me permite manejar al otro como a mí me dé la gana. Y en eso también entra el mundo de la relación, el mundo de la percepción que yo tengo de lo que es la vida sexual. ¿Sí? Pasa por... Padre, las concepciones son esos pensamientos, son esas creencias, son esas, como todo ese conjunto de definiciones de lo que yo asumo, de lo que yo pienso acerca de algo. Entonces, por ejemplo, preguntemos acá si alguien quiere compartir, ya sea por su propia experiencia o de pronto conozca la situación, en términos, por ejemplo, del uso del dinero o en términos de la educación de los hijos. Fíjese que a veces hay parejas que no se logran colocar de acuerdo en qué colegio Claro, le quiere a su hijo. Pues sí. ahí viene, si no, que sea un colegio, no sé, bilingüe, Mm, no, yo quiero un colegio tradicional, no, que sea con enfoque sí, religioso. Ahí sí, vienen esas concepciones. O lo mismo, con el uso del dinero, con el dinero vamos a hacer esto y esto. No, yo le quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Sí, sí. entonces ahí entran como todas esas discordias, como todas esas diferencias, porque son los dos mundos. Entonces ahí volvemos a lo mismo, porque esos dos mundos al unirse, sí, logran permanecer, en cambio los otros sí,
terminan por, digamos, Yo, por yo, yo distanciar. antes pensaba que tú eras una, es que ella es muy buena administradora de la plata y yo veo de que ella hace muy buena, y cuando me casé, es un problema esta señora, porque es muy controladora, es manipuladora. Eso tiene Exacto. que, esa transformación en esa percepción, De pronto ¿sí? alguien de los que estamos acá quiere compartir algo, no sé, alguna experiencia, como complemento a eso que estamos hablando, de pronto. Bueno, de todos modos, sigamos. Así, dale, Lucy. Lucy, Em, pues como hablamos de que la comunicación es tan importante, em, por ejemplo, el hecho, con mi esposo antes cada uno manejaba su plata y, y ahora llegamos al acuerdo de que en conjunto manejamos el dinero. Entonces es como una bolsita económica para los dos y de Sí. ahí se sacan para los gastos de la casa y todo eso. Y es muy importante la comunicación ahí porque ahí sabe uno, bueno, va a faltar tanto para tal cosa o va a faltar tanto para tal otra cosa o tenemos planeado un viaje y hay que ahorrar porque no queremos hacer préstamo. Entonces llegar a todos esos acuerdos es importante porque después vienen los momentos en que, uy, faltó esto, tú te gastaste más, ¿qué pasó acá? Estamos corto de plata en esta cosa. Entonces yo pienso que en el manejo del dinero debe haber mucha comunicación para que podamos llegar a esas metas, porque yo sé que el dinero no es lo más importante, pero el dinero nos ayuda a alcanzar metas, por ejemplo, porque para mí es sagrado por lo menos tener un viaje en pareja al año, Ajá. qué bien. porque incluir a la familia es rico, pero uno necesita su luna de miel al menos una vez al año. Sí, Eso es una porque concepción, eso es una concepción, Claro, exacto, claro, todos exacto. claro. los años uno tiene que tener su luna de miel, todos los años, porque es que imagínese qué tal siempre con la familia, no, qué mamera. Entonces, entonces, Sabe, Lucy, que me hiciste acordar de algo de una pareja que yo atendía, que son de esas experiencias que a uno Dios le da. Y es decir, obviamente, yo sé que es un poco como medio escandaloso que un cura lo diga, pero me acuerdo que hablaba alguien de, padre, para nosotros cada mes ir a motelear es una cosa deliciosa. ¿No? Y yo decía, es bien particular y era importante para ellos ir a motelear. Pero es decir, y a mí y les preguntaba, ustedes disfrutan de eso, yo sí, padre. Y ella es la que a veces de pronto como que le da pena que porque si nos ven allá entrando a un motel, que no sé qué, no ando, yo le digo, ¿y por qué te da pena si es tu marido? Si es tu marido. Pero es decir, esos ajustes dentro de la felicidad, que solamente entendemos que eso es lo que nosotros nos da alegría, eso es ponerse uno de acuerdo, ¿no? Eso es ponerse uno de acuerdo. Muy bien. Seguimos, entonces vamos siguiendo y ahí si alguien quiere participar no hay ningún problema. Pasamos, por favor, Sarita. Ahí, por ejemplo, eso ya es la parte como donde rematan ya Fernando y Carmen, estos esposos, dicen en la medida en que esta emerja, la relación de pareja de la aceptación de una diferencia específica, se traducirá con claridad en las conductas de la vida cotidiana. Yo pienso de que, ¿cómo yo me doy cuenta que tú piensas distinto, que tú sientes distinto, que tú tienes unas percepciones distintas a las mías? Que tú concibes la relación de una manera muy distinta. El único espacio que se tiene para construir algo es desde el diálogo. Entonces, al romper el diálogo, se rompe la posibilidad más grande que tiene una relación de pareja de reorganizarse, de alejarse, de tomar distancia, de cambiar, definitivamente esto no lo volvemos a hacer, pero es decir, porque es que hay que pasar de esos benditos problemas de la suposición de la relación a la construcción de la relación. Mientras nosotros estemos suponiendo la relación de pareja, nunca vamos a crecer. No, es que yo creo que a él le gusta mucho que vamos a pasear cada una vez al año. Es que yo creo, sí, pero usted cree.
pero usted ha hablado con él que realmente le gusta, y es decir, disfrutan los dos de la misma manera. Entonces, ¿por qué se queda roncando ahí en la playa mientras usted va a disfrutar de recoger caracoles y una cantidad de perendengues? Pero es decir, es ese mismo, es decir, como yo entiendo que estoy caminando con otra persona distinta, a mí no le hago proyección de mi cabeza, de mi corazón y de mis emociones. El otro, no le podemos quitar la individualidad al otro en aras a que somos pareja, a que somos un matrimonio, que eso no, es decir, el ser uno solo es una construcción. Y entre más se conozcan, yo creo que más tienen la posibilidad de ser lo que Dios quiere, de ser uno solo, ¿no? Esa parte final, estar en pareja o ser en pareja, eso es clave. Hay unos que viven en pareja y hay unos que son pareja y hay otros que viven como pareja. Son dos estilos distintos de vida. En estar en pareja no significa construir un nosotros, no, es decir, tú ya sabes que a mí no me gusta los fines de semana estar acá y eso ya lo acordamos y es decir, y la otra llora, hace su berrinche y todo lo que sea, pero es decir, él no se piensa, es que nosotros nos transforma. El ser pareja es una transformación, no es una pérdida de la individualidad, pero es una conversación desde las individualidades. Pero cuando es que usted me conoció bebiendo, es que usted me conoció con mis amigos, entonces como yo lo conocí como amigo, entonces yo tengo que permitirle que toda la berraca vida siga con sus amigos. No, es decir, ¿qué tanto dentro de esos amigos estás metiéndome a mí? Porque es que yo soy tu esposa, yo soy tu esposo. Yo no soy parte de ese mundo, es decir, a mí ni siquiera me gusta porque todos unos borrachos, que es que a todos les gusta, allá lo único que hablan es de viejas, o allá lo que les gustan son los caballos, pero es decir, ¿por qué me estás metiendo a mí como en esa cochada cuando ellos no tiene nada que ver conmigo? Tú me has preguntado si me gusta ir a montar contigo a caballo, yo lo he hecho porque yo sé que a ti te gusta. Yo no sé si eso es ser pareja o eso es estar en pareja. Entonces, para ellos es muy importante. Lo que define una relación es estar o ser. ¿Sí? Sigue, por favor. Sigue, Angélica. Perdón, padre. La siguiente. Listo. Entonces, digamos que vamos como recapitulando y lo que hablaba pues el padre. Entonces, todo lo que constituye ese noviazgo, todo lo que parte pues de ese ser pareja, pues ya lo veníamos viendo, ¿no? Factores bio, psicosociales, ¿sí? Y socioculturales. O sea, esas concepciones, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo quiero hacer, está determinado por eso, ¿sí? Algo que tengo inherente a mí, algo biológico, ¿sí? Pero algo también que hace parte de lo emocional, de lo que es mi personalidad y también lo que yo construyo con lo que fue mi familia, ¿no? Mi familia primaria. Entonces, digamos que esos son esos componentes que yo traigo, pero que en cierta manera sé y tengo que ser consciente que también tengo que desapegarme porque es que ahora voy a ser parte de otro, ¿sí? De otro núcleo familiar. Entonces, digamos que todo eso, que lo que yo pienso, lo que yo quiero hacer, las expectativas que tengo, las tengo que alinear porque esa va a ser la base, ¿sí? Esa va a ser la base de lo que va a ser mi pareja. Fíjese que aquí sale la palabra que hablaba Lucy ahorita, son esas máscaras, ¿no? O sea, las máscaras pueden aparecer en cierto momento, pero las máscaras no se pueden quedar de por vida, porque, sí, porque pues si se queda en máscara quiere decir que no soy lo que estoy en ese momento, ¿no? Entonces la máscara a veces atrae, pero la máscara también debe retirarse y ya uno darse cuenta que sin máscara, pues como dice el padre, o estamos en pareja o somos, ¿sí? Una pareja. Y fíjese que aquí obviamente tocamos también el tema sexual, porque es que eso no se puede apartar, esto hace parte, ¿sí? Todo el tema sexual, toda la parte del deseo sexual, toda esa parte del disfrute sexual, en fin, también hace parte de ese ser pareja, ¿listo? Entonces digamos que ya vamos como finalizando y vamos pues como puntualizando en estas, digamos, en esas notas, ¿no? ¿Alguien habló?
¿no? Listo, Sarita, la siguiente. Entonces, lo que estoy diciendo, entonces ya para el matrimonio, ya no puedo tener máscaras, ¿sí? Ya no puedo tener máscaras. ¿Por qué? Porque es que en el matrimonio nos vamos a encontrar con lo que yo pienso, ¿sí? O con lo que tú pensabas, pues ahora no es lo que lo estamos considerando. Entonces vamos a tener confrontaciones, pero es donde decidimos o negociamos, ¿sí? Hoy tú, mañana yo, a mí no me gusta, pero bueno, yo le quiero dar gusto a esa persona y a su vez a otra persona sacrifica un poquito lo de ella por darle gusto a la otra, ¿sí? Ahí vamos, digamos, como construyendo esa permanencia. Adaptación y maduración de la vida sexual. La vida sexual también madura, ¿sí? Claro. También madura, también tiene, digamos, unas etapas. Si bien es cierto, está atravesado por el goce y por el disfrute, también hay ciertos momentos en que también debe ser responsable o digamos, con determinados fines. Pero eso, nuevamente, se tiene que construir es en la pareja. Lucha entre independencia y unidad, ¿sí? Volvemos a repetir, digamos, como ya concluyendo lo que está diciendo el padre. Somos uno, ¿sí? Decidimos ser uno, pero al ser uno, no quiere decir que yo también me pierda, simplemente que sigo siendo yo, pero decido y acepto compartir con la otra persona mis ideales, mis metas, mis proyectos y volverlos uno, pero no que yo me pierda, ¿no? Que deje de ser yo por darle gusto pues a la otra persona. Y bien, y última idea, lo que hablamos de esa felicidad en términos de bienestar, dice el bienestar del uno está ligado a la satisfacción del otro, ¿sí? O sea, ese es ganar y ganar. Cedo, el otro cede, yo también doy, ¿sí? Eso es lo que en el tiempo hace que se permanezcan las cosas. Así que, porque si la balanza comienza pues como a abrir cada vez más la brecha, se rompe. Entonces la idea pues es que se mantenga como en ese equilibrio. La otra, entonces mire, toda esa etapa de ese noviazgo, toda esa etapa de ese querer emprender esa tarea, ese sueño de ser pareja, pues tiene ciertas tareas, tiene ciertos compromisos, ciertas consignas. Entonces dice, prepararse para el rol de hombre o de mujer. Todos dos tienen unos roles, todos dos tienen unas funciones, unas tareas que se pueden negociar, ¿sí? Que lo importante es que se haga, ¿sí? Que se haga y que se cumpla ese rol. Hablamos y el padre lo empezó cuando hacía la cita bíblica, independizarse de la familia de origen, es necesario. No significa independizarse en términos a veces físicos, ¿sí? Porque uno puede estar viviendo bajo el mismo techo, pero establecer su independencia emocional. Claro. Sí, lo económico Marcar también da, límites. establecer límites. Si no se puede, listo, establecer otro espacio, pero es necesario independizarse, porque es que uno con la familia de origen es hijo, en cambio con la otra familia ya es pareja, son dos roles totalmente distintos. Distintos, sí. Iniciar la formación de una identidad de pareja, lo que reiteramos con el padre, ser pareja, ¿sí? Cero No estar. vivir como pareja, sino serlo, esa unicidad, ¿sí? Ese sistema que hablaba también la psicóloga Gloria. Generar una intimidad de pareja, el tema de la intimidad, el tema de esa sexualidad, de ese goce sexual, ahí está. O sea, eso no tiene que ser algo aislado. Adaptarse a los roles, ¿sí? Yo, al ser la pareja, si yo tengo ciertos roles, ya ciertas funciones, obviamente también que hay un hogar, que hay una casa con ciertas responsabilidades. Mira el que sigue, ¿no? Manejo del poder. Eso también tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? O sea, como yo soy el que aporto mayor dinero, entonces soy el que tengo todo el poder. No, sí, eso se negocia. Mire lo que hablaba Lucy, ¿no? Que cada uno tiene su dinero y tienen como un presupuesto en común, en fin. Hay que mirar toda esa parte del poder, porque cuando cuando uno de la pareja se siente por encima del otro, se comienza a romper, porque ya en el sentirme más que el otro, ¿sí? O yo tengo más trabajo, o yo gano más, o yo sé más, y te veo hacia abajo como inferior, también se rompe ese equilibrio. Y bueno, establecer patrones de solución de conflictos, porque conflictos va a haber. Esos cambios a lo que hacía referencia al padre, ¿sí? Esos cambios que me llevan, o sea, estoy en equilibrio, cambio, me desajusto, pero vuelvo al equilibrio, cambio, me desajusto, pues obviamente hay que enfrentarlos.
Y las crisis son buenas en la medida que lo confrontan a uno. Y bueno, hay un desequilibrio para volver a un equilibrio. Entonces, digamos que cerramos con esta parte porque no es simplemente decidir ser pareja y sí, listo, nos juntamos y nos vamos a vivir al apartamento porque ya lo conseguimos y rico vivir juntos y luego, ¿qué? ¿Qué pasa? No, aquí hay unas tareas, eso no es algo de una decisión inmediata, de una emoción así en este momento, alegría, entonces voy y me organizo, no. Hay unas tareas que hay que cumplirlas y si no se cumplen, pues obviamente va a ser mucho más difícil establecer esa unicidad que es con la que empezamos hablando y obviamente ya vamos finalizando. Yo Listo, de padre. pronto, perdón, Angélica, yo de pronto, es decir, escuchándote, yo pensaría que hay algo que, pues desde la experiencia mía a nivel profesional también y en el campo de lo pastoral, yo lo que voy aprendiendo a identificar es que en esos primeros años de la relación de pareja, eh, se tiene que dar una parte que a veces no se da lo suficiente desde el mismo noviazgo, porque a veces los noviazgos son muy cortos o se va más es como a comer aquí, como a comer allá, que a darle gusto a la suegra, a darle gusto a los suegros y tal cosa y tal otra, pero no a conocernos realmente hasta el punto de decir, yo apuesto por este y a mí me gusta esto, pero a mí no me gusta esto y yo miro a ver si de pronto puedo negociar o no negociar. Los primeros años de la convivencia, Gloria Sierra dice que son los 2 primeros años. Por ejemplo, hay otros que dicen que son 5 años. Otros, es decir, en eso no se ha establecido como un criterio ya como claro cuánto se demoran, cuánto dura esa etapa de acomodación y adaptación al otro en la relación de pareja. ¿Y de qué va a depender? Por ejemplo, ahí uno se va dando cuenta que este es más bien como machista o que esta más bien es muy liberal. ¿Y qué hace un machista con una liberal o qué hace una conservadora con un bien liberal o con un independiente? ¿Cómo entender que cómo se dio cuenta usted que él tiene cierta dependencia a su mamá y a su papá? Pues precisamente dio cuenta fue viviendo. Ahora que cuando yo me doy cuenta que el otro es dependiente o que el otro tiene este defecto, pero también tiene ciertas cualidades. Yo pensaba en eso, es decir, ¿eso para qué me sirve? ¿Será para desilusionarme, desencantarme? O para decir, ¿será que vale la pena apostar con la felicidad? ¿Qué tanto yo ya sabía el hecho mismo? Y volvemos otra vez a la misma pregunta. ¿Consideras que el primer encuentro configura la etapa inicial del ciclo vital de la pareja? Ese lugar donde nos encontramos ya me estaba diciendo algo a mí de lo que yo ya me doy cuenta conscientemente, porque yo ya vivo con él, me acuesto y con él me levanto. Entonces, eso yo ya lo había percibido. ¿Qué fue lo que pasó que no alcancé a percibir? No me di cuenta, no tomé como no lo valoré lo suficiente, ¿no? Abrimos las conversación. Es decir, si Sí, sí, hay, padre, con eso finalizamos, sí, ya para como las últimas conclusiones, como para ir hacia el cierre. pon la diapositiva. Sarita, ¿puedes dejar de fondo la diapositiva donde está la pregunta? Sí, señor. Sí, sí, Lucy. Sí, padre, yo tengo una pregunta. La mm, otra. Dale, Lucy. Esa. em, espere, yo organizo mi mente. ¿Cómo hace uno o qué se debe hacer para que, pues por ejemplo, para mí mi mamá es muy importante y yo sé que para mi esposo la mamá es muy importante también, y su familia, sus hermanos, igual mi hermana, mis sobrinos. ¿Cómo hace uno para poder independizar sin dejar a un lado la importancia de la familia, el núcleo familiar de uno y darle la prioridad que debe darle uno a su pareja?
sin pedirle al otro o que él me pida a mí o yo le pida a él que olvide a su familia, pero sí que le dé prioridad al matrimonio, que le dé prioridad a su pareja, porque a veces por estar tan pendiente de los demás, se descuida la pareja. Teresa, pero yo no la quiero responder, yo es decir, yo tengo elementos para responderla, pero qué interesante que hablemos sobre eso. ¿Qué aportes podemos darle en ese sentido a cómo uno abandonar en lo mismo ser indiferente? Es decir, o sea que para construir nuestra relación de pareja tenemos que volvernos indiferentes con nuestros padres, con nuestra familia. Entonces que mi papá me importa un pepino porque yo ahorita ya formé mi hogar. O seguimos siendo dependientes porque ya me conoció que yo tengo, porque primero está padres que marido y mujer. No sé Sí, si alguien le quiere responder. yo lo que pienso es que no, para nada se debe desconocer ese núcleo, digamos, primario, que es la familia de cada uno, pero sí preguntarse qué queremos como pareja, ¿sí? O sea, qué queremos como pareja. O sea, sabemos que la familia de cada uno hace parte, ¿sí? De esa historia que a hoy está, pero hace parte, pero digamos, desde las raíces, digamos, como sistema que me formó, sí, que me educó, no sé, que me ayudó pues a Hacer desarrollarme. lo que Pero soy. ya ahora soy pareja, o sea, ya ahora tengo otro, ¿sí? Ya es otro mundo. Entonces no lo olvido ni soy indiferente. Y si yo considero seguirle colaborando a mi familia, yo le colaboro. En fin, volvemos a lo mismo. Es lo que alineemos, ¿sí? Es lo que concibamos, ¿sí? Si los dos concebimos que las familias originarias son importantes en la construcción de nosotros, ahí van a estar. Pero que también sepamos que hay espacios y que esta nueva unión ya ahora prima, ¿sí? Ya esta nueva unión prima, sin decir que estas dos se olviden. Y ya ahí viene la cuestión de los espacios. Bueno, como decía Lucy, una vez al año como parejas. Y ya mensualmente o bimensualmente ya la familia. De los 4 fines de semana, 2 va a ser con la familia. Los otros 2, nosotros solos, en el apartamento, o nos vamos, qué sé yo, para la finca, no sé. Todo es hablarlo y todo es negociarlo. Pero realmente la prioridad lo tiene ahora la nueva pareja, es como esa prioridad, la apuesta pues de este nuevo rol. Y digo yo, sin olvidar, sin ser indiferente con la otra familia, porque independencia no significa indiferencia, simplemente es separar, establecer límites. Yo te diría Y eso, Lucy. yo entiendo también, ¿no? Hay algo que es importante de nosotros entender, es que no todos llegan al matrimonio con experiencia de ser pareja. Es decir, algunos llegan es mi primer matrimonio, es mi primera relación estable, es mi primera apuesta por construir un hogar. Es decir, hasta donde nosotros entendemos que nadie nace aprendido, cómo crecer juntos. Sí, yo entiendo, yo lo que entiendo, pues yo no sé si es que estoy hablando como cura o no sé, tal vez desde pronto de mi experiencia también que de acompañar una pareja, pero hasta donde a nosotros nos olvidamos que somos aprendices en lo que estamos haciendo. Y que, por ejemplo, el hecho mismo de que yo me doy cuenta que mi pareja es muy dependiente de sus papás, hasta donde también se vuelve en parte de nuestro aprendizaje. Es decir, yo que soy tan liberal, yo que siento de que yo a mi papá y a mi mamá los he sabido poner en su puesto, pero es decir, pero no te casaste con una persona igual a ti. Es decir, porque lo que pasa es que como en la relación incluso hasta hablan los aprendizajes que hemos vivido. Una de las preguntas que se debiera hacer en ese sentido es, ¿tú cómo has logrado ponerle un límite a tus papás para que no se metan tanto en tu vida y quieran, porque es que parece que yo siento de que tus papás, yo quisiera que mis papás fueran como tus papás, pero tal vez no es por los papás, es también por lo que él ha ido construyendo con sus papás, porque es que los papás son al hijo y el hijo son a los padres. Entonces, yo no he sido capaz de hacer lo que tú haces. ¿Cómo ayúdame?
Es que yo no sé, a veces a mí lo que me da tristeza de ver es cuando vamos pensando de que criticar al otro, es que vos no has sido capaz, es que vos esto, que vos no sé aquello, cuando no todos llegan al matrimonio, llegan a la relación de pareja con mi experiencia, porque es que no todos han tenido las mismas oportunidades. Yo no sé si ustedes comparten eso que estoy hablando, pero hasta donde también la relación se convierte en un espacio de aprendizaje. Estamos aprendiendo a ser pareja, estamos aprendiendo a caminar juntos, porque yo tenía antes todo el espacio de mi closet, era mío. Además, yo soy hija única, yo soy hijo único. No sé qué piensan ustedes dentro de lo que yo estoy también compartiendo. ¿Alguna apreciación de parte de los otros? Padre, yo con muchas ganas de compartir, pero como estoy esperando a mi hija aquí fuera de mi casa, recogiéndola en un lugar, pues Pero te no estamos pude. escuchando mejor. Eh, es que hablo y se corta, padre. Para la próxima me quiero hablar, pero estoy con la situación de internet, discúlpeme. Sí. No, pero mira, ahora te estamos escuchando un poco mejor. Lenny, Luzdari, Amparito, Sandra, ¿qué piensan? ¿Qué nos pueden compartir sobre lo que estamos hablando? Carol Lorena. Padre, Bueno, yo hablo a ver si me escuchan. Una de las cosas que quería decir es que en la definición de la persona que escribió en el New York Times, una palabra que es muy importante, como la define el mundo y no como la define Dios, es el impulso. Si usted lee en esa descripción que pusieron, dice el impulso de la felicidad y realmente yo creo que la única manera de definir muchas de las cosas que hablamos hoy, no la única manera, perdón, una parte importante para definir muchas de las cosas que se hablaron hoy es de dónde venimos y para dónde vamos. Y si no logramos nosotros que conocemos a Dios y su manual, si no logramos esparcir la verdad que viene de Jesucristo, o sea, los matrimonios cada día y cada día y cada día van a estar peores si no se definen y era lo que iba a decir en el momento en que ya no me escucharon, y es, si compramos algo para armar, o sea, diga usted que compra un nochero y le toca armarlo usted, como sí. aquí que hay muchas cosas que uno compra, digan IKEA, y entonces se la venden y usted le toca armarlo. El Pero manual. pero si usted no lee el manual, le van a sobrar partes, le van a faltar partes, y Ajá. finalmente 5 días, 6 meses, 2 años, una década después, eso que usted construyó sin querer leer el manual, ya sea por desidia, por falta de interés o porque ni siquiera sabe que existe el manual, no lo encontró en la caja, entonces finalmente ese nochero que usted armó se va a desbaratar. Entonces, si nosotros que somos una comunidad que obviamente bajo su liderazgo conocemos la palabra, conocemos que existe un Dios y que trajo a su hijo y con él el Nuevo Testamento y todo lo que pues nos enseña el Nuevo Testamento, si no logramos esparcir a las nuevas generaciones que el libro de instrucciones para el matrimonio está escrito y Jesús nos lo dio, yo creo que por eso, sin sonar eh, pues despectiva, creo yo, creo que la definición de matrimonio solo se puede dar bajo el sacramento. Entonces, los otros son uniones, no son matrimonios, son uniones. Y no es simplemente bonito por definición de diccionario o una definición Claro. religiosa, sino que sin el sacramento no viene la gracia
y sin la gracia no se puede sostener la cruz, y sin la cruz no se puede tener la resurrección. Y en el matrimonio, cada día hay que cargar algo de cruz, y para poder también tener la resurrección. Entonces, yo creo que en este momento, o sea, bajo su guía, tenemos que descubrir cómo Jesús, como lo que usted empezó, o sea, cómo Jesús, empezando por el principio de que hay que dejar al papá e irse, ¿qué más en la Biblia nos muestra cómo se debe llevar un matrimonio? Porque si lo vamos a llevar como el mundo nos lo está pidiendo, pues vamos a terminar dando mal ejemplo a las nuevas generaciones. Pero tú estás hablando de una cosa que es bastante compleja, y es lo que, decir, yo también pienso en lo que tú estás diciendo, y es decir, hasta dónde la apatía que hay en los muchachos hacia el matrimonio, por ejemplo, da lo mismo unión de hecho, da lo mismo matrimonio civil o da lo mismo matrimonio católico, pero ¿dónde lo aprendieron los muchachos? Es decir, nosotros aprendemos por imitación, o también a veces aprendemos porque nos han enseñado. Y de cierta manera esa pérdida de esa diferenciación entre, tú estás diciendo, si yo compro una mesita de noche, y yo sé que me la están vendiendo con el manual. Entonces, si yo creo que yo ya sé cómo se arma, pues bien y todo, pero si usted si usted no sabe cómo se arma, pues al menos tenga la humildad de leer un poco el manual. Es que no todo es mesita de noche. Hay cosas que se arman tan fácilmente, y hay cosas que aparentemente se ven como fáciles, pero no son tan fáciles. Y terminamos a veces haciendo de lo sencillo una cosa muy compleja, y que el problema es lo que hoy le decía también a un chico ahí en la parroquia. Nosotros terminamos en muchas ocasiones ensuciando el agua para luego bebérnosla. ¿Por qué? Porque a veces nuestra prepotencia de pensar que todo lo sabemos, porque a veces pensamos en un relativismo en el cual nos hemos metido de que todo es igual. No, ¿cuál todo es igual? Pero decime, ¿dónde realmente entra en juego la cuestión de ese pensar en serio en una relación de pareja? Es decir, porque yo no puedo entender que si me caso por la iglesia no es lo mismo que si me casara por lo civil. ¿En qué mundo están esos muchachos? Y cuando se supone que la primera escuela de formación es la familia. Esa es la primera escuela de formación. Es decir, todas las luchas, yo hablaba con alguien también en estos días y me decía, padre, a mí me parece como tan complicado poder entender a mi hijo, porque yo siento de que él se va metiendo como en esas páginas de chat de amigos, y lo veo a veces hablando con una cantidad de gente que a la hora de la verdad le pregunto, ¿y tú lo conoces? No, pero estaba ahí metido, entonces ahora hablamos y todo. Entonces uno dice, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es la vida de pareja en relación a esos mundos reales, que se vuelven como un mito, una cosa que le tiene más bien como miedo el muchacho de hoy? ¿Sí? ¿Quién enseña? ¿Quién enseña cuando el muchacho de pronto ha perdido el camino hacia la iglesia, pero tal vez no ha perdido el camino hacia la familia? Es decir, ¿dónde me enseñan a mí a disfrutar y a decir, no, a mí me encanta cómo viven mis papás? ¿Y cómo viven mis papás? Mis papás son casados. ¿Cuánto llevan de casados? Llevan 20 años, 30 años, 40 años, pero mis papás tienen problemas. Pero uno ve el respeto de mis papás y todo, y es decir, también un Dios como que no es un añadido, es un Dios que participa de la vida, de eso que hablábamos el domingo desde la liturgia de la palabra, un Dios que no es añadido, un Dios que es parte de la historia de nosotros, está en nuestra cotidianidad, al que no necesitamos, incluso en muchos momentos, para hacer una oración, no necesitamos ir a ninguna parte, sino nuestro primer hogar, nuestro primer altar en nuestra familia, ¿no? Sí, definitivamente en el matrimonio deben ser siempre
tres y es o Sí. sea, dos personas humanas que se vuelven una sola carne, Y Dios. unidas a Dios, y hombre y mujer los creó y por eso se pueden volver una sola carne, porque Dios los creó para complementarse y procrear, y entonces de esa manera unirse a Dios y, y, y dando la buena nueva, o sea, proclamando la palabra y lo que dice la Biblia. Realmente no estamos siendo excluyentes, sino que estamos siendo misericordiosos en cuanto a que estamos dando, la misericordia y la verdad van de la mano, y de esa manera pues hay que hablar sobre la belleza del matrimonio como Dios lo creó. Sí, sí, porque para ti es importante, es decir, en tu experiencia personal y tal vez en lo que has ido construyendo en tu relación de pareja y en tu vida de familia, Dios es parte importante en tu vida. Pero, por ejemplo, para una persona, por ejemplo, decía en esas investigaciones o en esas consultas que nosotros hicimos de los preámbulos para la investigación, alguien decía, para una pareja lo más importante es que nos entendamos en la intimidad, que nos entendamos en lo sexual. Es decir, y uno dice, pero listo. Bueno, está muy bien, se entiende muy bien en la intimidad, pero es que en la intimidad o en lo sexual, pero ¿será que toda la vida es sexual? Todo, es decir, la manera como comen, la manera como se conectan, la manera como se comunican, ¿eso es sexual o queremos hacer que eso es sexual? Porque no sé, es decir, ¿qué es lo sexual dentro de la construcción de la identidad de la dentro de la búsqueda de la felicidad de una relación de pareja? Porque a veces cuando monopolizamos tanto como los valores, nos vamos pensando, por ejemplo, hasta dónde Dios, y vuelvo otra vez al mismo concepto de Dios. Dios es importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que nuestra relación está configurada de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hacemos un rosario juntos, porque vamos a misa juntos, o qué hace que nuestra vida esté configurada de acuerdo a la voluntad de Dios desde que comenzó hasta la etapa en la que estamos actualmente, ¿no? Por eso le decía que para mí es muy importante, sobre todo, dejarles saber a las nuevas generaciones de dónde vienen y para dónde van. Y de dónde vienen, venimos de la imagen y de la semejanza de Dios, y para dónde vamos, a encontrarnos al Padre. Y la manera de encontrarse al Padre es vivir deseando el bien del otro, que es el verdadero amor, y al desear el bien del otro, que es el verdadero amor, deseamos que esa persona llegue al cielo, se santifique. Claro. Y aunque eso suena muy bonito y suena como muchas palabras religiosas, realmente esa es la verdad que hay que compartir con las nuevas generaciones. Claro. Porque si queremos, aquí hay una palabra que se dice, que le dicen bold, B-O-L-D, o sea, si nosotros que lo conocemos a él no salimos gritando las bellezas que él nos está dando, y cuando digo él es él con mayúscula, entonces ¿quién lo va a hacer? Sí. ¿Sí me entiende? Así es, claro. Entonces hay que tratar de llegar, así suene como muy religioso, pero hay que tratar de llegar con Dios, pues por medio de Dios y con Dios, a traerle la buena nueva a las generaciones, porque o si no, pues va a ser cada día más difícil. Muy bien. Lucy. Padre, Dios, porque ¿cómo está Dios en el matrimonio? Yo creo que en cada instante que está uno con o sin esa persona. O sea, yo estoy con Oscar y en la mañana que nos damos el abrazo antes de yo despertarme, porque yo me despierto todos los días a las 4 de la mañana, pero me aseguro de poderle darle un abrazo antes de que él se levante. Yo sé que ahí está Dios.
Ujú. En el momento en que le escribo por WhatsApp, te amo hasta el infinito, yo sé que ahí está Dios. En el momento en que él me trae, que comió fritanga y me trajo de parte de la fritanga que comió, ahí está Dios. O sea, en los detalles que uno dice, él me ama y yo lo amo. Y el hecho de caminar juntos y pues ser detallistas, confiar en uno en el otro. O sea, yo con él no me hablo en todo el día, pero yo sé que está aquí, allá, acá, pero porque yo sé que Lucy, está trabajando. Lucy, Entonces, cuando vos conociste a Oscar, ¿vos te consideras una persona muy religiosa, muy espiritual? no, yo mi espiritualidad la empecé cuando hice Maús, el Ah, ya. retiro de Maús. Cuando tú conociste a Oscar es decir, desde tu mundo, desde pequeño o chiquito, como sea, de esa experiencia de Dios, el lugar donde ustedes se encontraron tuvo que ver mucho con esa percepción de Dios en la relación de Sí. pareja. ¿Sabe cómo fue el momento en que yo lo vi a él, padre? Sí, Fue ajá. hermoso y a mí nunca me va a olvidar. Yo no sé si él lo sabe o no, pero yo se lo he dicho a la gente que me pregunta cómo nos conocimos. No, yo estaba en el grupo Rotará que hace ayuda a la comunidad y yo me fui de intercambio a Estados Unidos por el Interac y volví a los años después de estudiar allá y yo quise volver a contactar el grupo porque quería seguir haciendo ayuda comunitaria. Y Ujú. resulta que encontré este grupo por medio de un estudiante mío y me dijo, no, pero el mío se llama Rotará Cali Norte. Y yo, jue madre, yo vivo en el sur. Entonces dije, no, pero hagámosle. Y a la primera reunión que fui fue a la sede social donde Oscar vivía. Y cuando yo me senté, fue chistosísimo. Oscar pasó por el frente mío y lo vi en un halo de luz. Lo vi yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? Así, rodeado de luz totalmente. Y yo Qué me bonito, asusté ¿no? porque fue la primera vez que me pasó eso en la vida. Entonces yo, fue madre, ¿quién es este hombre? Entonces fue rarísimo, como si Dios me hubiera dicho, ese es el hombre de tu vida. Ese que te manda. Pero mira, interesante eso. Angélica, ¿cómo te conociste tú con el doctor Mario? Nosotros nos conocimos, yo estaba haciendo la práctica de psicología en el hospital psiquiátrico y él empezó a hacer su residencia en psiquiatría, Ajá. pero yo terminé mi práctica, en cambio él a los 6 meses lo cambian porque no le encuentran perfil de psiquiatra, sino perfil de internista. Entonces él dice, yo solamente fui al psiquiátrico a conocerla porque no más, no más. Él no duró más de 3, 4 meses ahí porque se supone que la residencia son 3 años, pero a los 3, 4 meses le dijeron, no, doctor Llanos, usted es psiquiatra, usted más bien es internista. Entonces pues lo sacaron prácticamente, ¿Y, pero fue y allá. eso ha tenido que ver algo con la vida de ustedes dos? ¿El que se hayan encontrado en el psiquiátrico? Digamos que nos une ese, como ese lenguaje, ¿no? Como ese lenguaje de lo que tiene que ver la salud mental, de lo que tiene que ver en ciertas formas lo que es la locura, ¿no? Como el trasegar de las personas, ¿sí? Digamos que lo llevamos ahí. Pero lo chistoso de eso es que él dice, sí, yo fui a aprender de psiquiatría, pero allá o sea, no aprendí de psiquiatría, pero encontré a la madre de mis hijos. Qué interesante. Pero mire eso, ese primer momento fue muy importante para lo que continuó después. Total, ¿Sí? claro, Si no claro que hubiera sí. dado ese encuentro así de esa manera, ¿ustedes creen que algo hubiera cambiado en la relación de ustedes dos? Fíjese que nosotros, después de que nos conocimos, nos dimos cuenta que posiblemente en otros momentos ya él y yo nos habíamos cruzado, así como, pero no nos pasó lo que le pasó a Lucy. Sí, o sea, yo pienso que Dios nos cruzó en el momento que tenía que ser. Si hubiese sido en otros En momentos, yo particular. creo que no hubiera sido. Entonces fue que nos cruzó en esa época donde él ya se estaba formando como residente y bueno, yo estaba terminando mi formación como psicóloga. Yo pienso que ese era el momento que Dios nos tenía destinado para A eso se le nosotros. llama, a eso se le llama diosidencia.
Ah, Sí, se le llama diosidencia, pero es particular. Es decir, ustedes cuando pasan al frente del psiquiátrico, ¿significa algo para ustedes? imagínense, comienzan mis hijos, yo sé, ahí fue donde se conocieron, ahí fue donde tal cosa. Ah, Somos o nosotros, sea que es una información ya que trascendió a la generación. total, mis hijos dicen, ya venimos por la quinta, dice, yo sé, ya papá, aquí fue donde se conocieron, aquí fue donde mi mamá tal cosa. Más lindos. Qué particular eso, ¿no? Es decir, de eso precisamente es que hemos estado hablando. Es decir, en qué papel juega el lugar donde nos encontramos, la manera donde, cómo nos encontramos, ¿sí? Todo eso incide en la relación o no incide en la relación, Claro ¿sí? que sí, ¿Sí? claro que sí, ¿Qué total. otras opiniones tenemos aquí también de eso? A ver, alguno que quiera compartirnos dónde se conocieron. Alguno que nos quiera compartir, no sé, la Sandra, Sara, Sandra Barrera, Amparito, Luz Dari, Lenny, Sara. ¿Dónde se conocieron? ¿Qué representa para ustedes en su historia de pareja ese lugar donde se encontraron? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué personas habían al lado de ustedes en ese momento en que se encontraron? Pues si les parece, yo les puedo contar cómo me conocí con Oscar. Claro, Pues dale, Lenny. ese era un momento en mi vida en que pues yo había entendido que como que mis elecciones amorosas no eran como muy buenas, como que iban en contra de lo que me habían enseñado en la casa, en algunas vivencias o de lo que yo esperaba de tener en una relación de pareja. Entonces yo llegué a un punto de mi vida que obviamente ya no estaba de 15, en donde yo le pedí mucho a Dios que si me iba a casar, pues que Él me dijera con quién, porque yo era muy malita para las elecciones y que si no, yo prefería sola que mal acompañada. Entonces yo estando en ese trabajo que tenía, ahí fue donde llegó a trabajar Oscar. Entonces eso fue un día que yo estaba en un departamento y me cambié a otro. Entonces yo fui al anterior departamento, que era el departamento de mantenimiento, y vi que estaban haciendo una reparación de una fuga. Entonces ahí fue donde vi a Oscar. Entonces yo lo vi a él como un noviembre, pero realmente nos empezamos a hablar como en ese diciembre, porque como una vez se Ajá. meten cosas, entonces habían preguntado que quién quería armar el pesebre. Entonces O yo me sea que están en apunté, aniversario, ¿no? señor. Están en aniversario, ¿no? Ah, sí, cierto, No, cierto. oh, pues, oye, estamos en noviembre ya, Lenny, ¿no? Sí, ya estamos en noviembre, pero nos hablamos fue en diciembre, Sí. porque yo me apunté para armar el pesebre y nadie más se apuntó, entonces me quedé sin que alguien que me ayudara, entonces él llegó a ayudarme para armar el portal, entonces ahí fue donde ya sí nos empezamos a hablar, pero sí fue así, yo podía decir que fue algo que le pedí a Dios y a veces digo, ¿qué tal que que no me lo hubiera mandado de Dios, verdad? No, y qué tal que no hubiera sido, y si no hubiera sido haciendo el pesebre, ¿qué hubiera sido entonces? ¿Ah? Hubiera sido algo mucho más laboral, porque en el trabajo que yo hacía, que era como en la parte ambiental, la Sí. parte que ellos hacen el mantenimiento, tiene que ver mucho con lo ambiental. Entonces, sí, luego obviamente había una relación laboral ahí, ¿no? Sí, y el hecho de que, y el pesebre que tiene que ver con lo que ustedes hacen, porque tú eres ingeniera, ¿cierto? Sí, Oscar también es ingeniero. Lo que Imagínense, ¿qué pasa, tiene que ver el pesebre con la parte de eso que ustedes hacen? O eso es distinto, o qué fue lo que pasó allí. sí, lo que pasa es que donde yo trabajaba en ese momento es en un hotel en donde como el hotel estaba muy distante de todo, le ofrecen todo. Es decir, le ofrecen el hospedaje, la alimentación y como para mejorar la convivencia, porque Sí. como usted está ahí como encerrado un poquito, entonces se hacen algunas actividades así como para que la gente se sienta como en En familia. familia, sí. Ajá, entonces como esas extensiones de luces no servían, entonces él llegó a ayudarme.
Qué interesante, ¿no? Pero Es sí, decir, sí. ese ambiente en familia incidió en la relación de ustedes dos. ¿Ha Sí, incidido en claro, la relación de ustedes dos? claro, claro que sí, porque pues aquí estoy hablando y eso, ¿verdad? Pero por lo general no es que que en todos los escenarios esté yo contando cosas, ¿verdad? Entonces eso lo hace a uno Qué bonito, ser sí. un poco más social. Sí, qué Ujú, interesante. sí, Sí. sí. ¿Hay algo Así que, parecido en el pesebre de ustedes dos? ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el pesebre con ustedes dos? ¿Qué tiene que ver el pesebre? Pues que ha sido como un punto de unión, de encuentro. Él ya sabe Y rezar lo siguen haciendo? claro, él ya sabe rezar la novena y todo, porque aquí no hacen novena. Aquí no Ah, hay novena de aguinaldo, sino que lo que se hace es que el 6 de enero se reza el rosario del Lenny día está que en tiene, Puerto bueno, Rico. Lenny en está en Costa Puerto Rico. Rica. En Costa Rica, perdón, sí, en Costa Ujú. Rica. Entonces aquí no es así como la costumbre de la novena, pero la hacemos por internet. Entonces él ya ha aprendido. Gracias, Lenny, por compartirnos esa experiencia. ¿Algún otro nos quiere Ok. compartir? Padre, pero ¿no ve usted que el común denominador es que las cosas son en el tiempo de Dios? Mire esas historias tan lindas y todo Pues, es... sí, interesante, ¿no? Interesante, sí, señora. ¿Y ustedes dos cómo se conocieron? En el matrimonio del hermano mayor de una prima de Wader, que en ese tiempo pues éramos muy unidas, Ujú. y ya yo llevaba mucho tiempo conociendo a mi amiga y Wader, el primo, vivía ahí al lado en la casa de atrás de mi amiga, pues, y nunca Ujú. lo había visto. En el matrimonio nos conocimos, pero solo nos saludamos, y luego al tiempo nos volvimos a encontrar y empezamos a salir, y duramos de novios 6 meses y luego terminamos y nunca más nos íbamos a volver a ver ni en las curvas, aunque no terminamos peleados, pero como que bueno, adiós, chao. Y luego un día iba yo a visitar a mi amiga, y, y usualmente yo iba en carro, pero esa vez no tenía carro y me fui en bus, Ajá. y mi amiga me acompañó a coger el bus, y saliendo a coger el bus, él iba saliendo para misa. Y entonces me dijo, si quiere la llevo a su casa. Y yo, bueno, Ah, y tan de ahí difícil. volvimos a hablar y ya luego al rato nos ennoviamos y otra vez y ya luego nos casamos. Sí. ¿Y qué tienen que ver los matrimonios con ustedes? Pues que realmente pues en nuestra familia, eh, cuando digo nuestra, es pues en la familia de Wader y en la familia mía, Sí. siempre le han dado mucha importancia al Ah, sacramento, y es pues es un momento de festejo ha sido, los matrimonios en las familias siempre han sido un momento de festejo, y cuando no se han dado por X o Y, pues ha sido también un motivo de mucha tristeza y mucha ansiedad, pero finalmente poniendo esas parejas en oración, pues algunas han caído en cuenta de la importancia del sacramento y se han casado. O sea, la importancia es, como dice mi hija, que me gusta, que dice que hay que tratar de pescar en buenas aguas, o sea qué que buena agua. ojalá que cuando las personas busquen, primero es el tiempo de Dios, definitivamente, si Sí. uno pues le pide, y también sí tiene que ver mucho donde uno conozca a la persona, porque aunque no es una regla, pero pues si Claro. uno lo conoce en un lugar donde todo el mundo va y se emborracha y no sé qué, pues puede que no sea tan buen lugar como si lo conoce usted en un matrimonio. Nos conocimos en una borrachera. Ajá, imagínese. Ustedes se conocieron fue en una fiesta, ¿no? No, en el matrimonio, en la iglesia. En el matrimonio, en una fiesta.
en el matrimonio. No, no, en la ceremonia porque realmente no hubo fiesta, luego de Ah, luego qué del matrimonio, interesante. Ah, ya, ya. Porque no es lo mismo, ¿sí o luego no? del matrimonio, claro, no es lo mismo. No es Luego lo del mismo. matrimonio se fue a la casa de pues de los papás del novio y se comió algo y pues se festejó, pero no fue la Sí. juerga, mejor dicho. No, muy interesante. Bueno, yo pienso de que ese compartir en esas experiencias, lo importante es que como que miremos hasta dónde yo he vuelto el momento en que nos encontramos una parte de nuestra historia, ¿no? Y qué cosas hoy persisten en esos encuentros, en esa relación, qué cosas hemos perdido. ¿Qué fue lo que nos permitió conocernos? Tal vez nos permitió, pero cuando hablabas ahorita, Sandra, yo decía fiesta o sacramento. Tal vez algunos, en una relación que nace en un ambiente festivo, en un ambiente de alegría, en un ambiente, porque eso se ha ido perdiendo poco a poco a lo largo de ustedes. Se conocieron en un ambiente de mucha alegría, porque hoy ya sienten que no son felices los dos. ¿Qué es lo que perdieron? ¿Las fiestas o perdieron ustedes la alegría que era la que prendía las fiestas, ¿no? Todas esas cosas que hacen parte de la relación, que si no lo que no se asume no se redime, ¿no? Lo que no se asume tampoco se incorpora a la experiencia de crecimiento de nosotros. Y el manual no se lo entregaron cuando se casaron. El manual, yo creo que la primera parte del manual, ¿cómo se llama? La introducción se dio el día que se encontraron, cuando le dieron cuenta, vea, este es más bien como medio fregadito, le gusta que le haga, que lo que él dice siempre se haga, que tal cosita lo otra, ya, y es decir, eso tal vez se pasó rapidito como no me gustaba, entonces lo pasé rapidito porque buscaba era donde yo sentía que me sentía mejor, pero esa partecita estaba también en el manual. Que no la hayamos tenido en cuenta no significa que no era parte del manual. ¿Sí o no, Angélica? Tal vez era parte del manual, lo que pasa es que me dicen loco. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Ya, cierra. Y bueno, entonces digamos que todo esto ha sido como el recorrido pues de lo que queríamos tratar el día de hoy, cómo cómo ese primer encuentro entonces de una u otra manera influye, incide en esa primera etapa de la construcción de la pareja. Entonces el padre pues quiso empezar con un pasaje bíblico donde lo importante pues ahí es como la unión, esa unicidad, pero también ver que no es solamente el deseo, sino, como decía también Sandra, ese impulso que me mantiene pues a permanecer, ¿no? Y a pesar de las dificultades a permanecer, pero también a entender que me tengo que distinguir de mi familia de origen sin negarla y sin despreciarla, ¿no? Y bueno, que todo eso es por una apuesta en común y que lo que nos hace permanecer en el tiempo son los deseos, pero también la presencia de Dios, porque pues Dios nos unió y Dios nos ha mantenido. Gracias pues por la participación. Recuerden que el otro encuentro sería la primera semana de diciembre y nos vamos con el ya te voy a dar la palabra, Sandra, con el tercer tema y es ya lo que tiene que ver con familia, ¿no? Con familia. Sí, con lo que tiene que ver el próximo tema de familia, ¿no? Es en familia. Entonces, muchas gracias a todos por la participación y bueno, Sandra había levantado la mano, Sandra Tobón, o no, o Sandra no alcancé a ver, no, pero ya bajó la manito. Sí, No, sí. Me ella dice. aplaudió, Ah, aplaudió. ok, Ya está ok. aplaudiendo. Ok, entonces no, muchísimas gracias, muy rico este espacio. Ya esta vez estuvimos más, bueno, ahí vamos perdiendo como la pena. Lucy, gracias por la intervención, a Sandra también por la intervención, muchas gracias. De eso se trata, ¿no? Que conversemos, de eso se Y a trata, padre. Sarita también todo ese trabajo de coordinar la parte técnica que es tan importante como lo que nosotros estamos haciendo durante todo el proceso. Gracias a Sarita, gracias también a cada uno, gracias a Angélica por el tiempo. Sé que también está ocupada, pero de todos modos aquí estamos construyendo y estamos armando, ayudando a entender la voluntad de Dios desde lo que es
la historia de una relación de pareja, ¿no? Desde el momento en que empieza, la chispa que enciende, la chispa que continúa, lo que marca el primer momento, lo que es precisamente eso en relación a todo lo que sigue de ahí en adelante, ¿no? Que Dios me los bendiga, pues, y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. padre y doctora. Dios. Gracias, Muchas padre. gracias. Feliz noche a todos. A Dios los todos bendiga. nos vemos. Bueno. Gracias.